Hola, ¿cómo está? Bienvenida, bienvenido nuevamente a este su programa Punto de Fuga. 107.5 es el dial de su radio Universidad de los Lagos y las pantallas de Ulagos TV. Cada semana, en este día, por ejemplo, viernes 24 de abril, y cada semana con grandes invitados, nuevos invitados y con temas que invitan, cierto, a la reflexión, a ir más allá de lo que nos se presentan, siempre lo decimos, los medios de comunicación, a raíz de lo que significa este periodismo muy de contingencia, construcciones de la realidad, en fin, nosotros pretendemos ir más allá y para eso contamos, cierto, con una persona que ustedes ya la conocen, analista, doctora en filosofía y con esta gran, cierto, virtud de poder comunicar el conocimiento, que sería de la humanidad si no se comunica el conocimiento. Así que, ¿cómo estás, Javier? Hola Marcelo, muy buenos días a todas y todos y bienvenidos otra vez a nuestro programa Punto de Fuga que nuevamente lo vamos a repetir igual, se transmite ahora en vía TV, ¿no? Ulagos TV. Ahí tuve un pequeño lapsus y como siempre acompañado, no voy a cansar de repetirlo jamás, de la leyenda acá Marcelo Morales, con el cual cada semana tenemos un invitado, una invitada muy interesante que no solamente nos actualiza y nos habla de contingencia, de política, tanto interna como externa, sino que también nos permite profundizar en estas temáticas que, como bien dice acá mi colega Marcelo, por lo general van muy por encima, ¿no? Muy dérmicamente. Entonces, bueno, presentamos ahora nuestro invitado de hoy. Es un reconocido sociólogo con una gran trayectoria, una muy importante trayectoria. Me refiero a Raúl Sarsuri. Él es experto en estudios sobre juventudes. El plural no es aleatorio, digamos, tiene un sentido ese plural. Es un experto en estudios sobre juventudes, también trabaja estas temáticas a partir de la mirada a la perspectiva culturalista, que él podría aclararnos de qué va también. Y accede a diferentes fenómenos o problemáticas sociales actuales como la violencia, los movimientos sociales, etcétera. Ha sido profesor en diferentes universidades de Chile y también ha sido profesor invitado a universidades extranjeras, tanto en Europa como en América Latina, particularmente en México y en España, en Europa. Entre sus cargos relevantes, bueno, fue director de la Escuela de Sociología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y durante muchos años director del Centro de Estudios Socioculturales CESC, del cual yo también fui parte alguna vez en ese breve periodo de mi vida en el que fui sociólogo, aunque no se deja de serlo en realidad, pero no me dediqué a la investigación al nivel que se ha dedicado Raúl toda su vida. Hay una obra entera en Raúl. Son muchos los libros publicados, muchos los artículos, muchos los programas, la opinión pública, etcétera. Como les decía, es un reconocido experto en las temáticas de juventudes. Actualmente es coinvestigador del Fondesit Regular, que tiene un título muy interesante, sobre marginalidades urbanas, jóvenes y música. Esto haciendo un intento por abreviar la trayectoria de Raúl, que es muy extensa, pero se me iría todo el programa. Así que por ahí vamos. Y en primer lugar, Raúl, darte las gracias por acompañarnos hoy día a Punto de Fuga y la bienvenida. No, muchas gracias a usted, muchas gracias Javier, muchas gracias Marcelo por invitarme a conversar sobre los jóvenes que hoy día están ahí muy en la palestra, digamos, ya sea por el tema de los intentos de modificación, digamos, de la educación superior, de los accesos a la educación superior, o por el tema de la natalidad acá en Chile, o por el tema de la violencia, ¿no? Entonces siempre aparecen ahí los jóvenes involucrados, digamos, en la escena de nuestro país, ¿no? Sí, claro. Y bueno, se me olvidó decir también de que Raúl es un gran amigo, que hace más de 20 años que nos conocemos y que hemos trabajado incluso juntos en diferentes proyectos. Bueno. O sea, eso era lo más importante. Eso era lo primero que debería haber dicho en realidad. Entonces, bueno, Raúl, primero explicarte muy brevemente, siempre se lo explicamos a nuestros invitados, invitadas, por qué nos hacemos llamar Punto de Fuga. En realidad es ocupo la misma palabra, es como una osornificación de la noción de línea de fuga de Félix Guattari, ¿no? Que aparece en el texto, bueno, líneas de fuga, y la línea de fuga la vamos a entender como aquellas agencias internas a la estructura o a la institucionalidad que presionan por salir de la estructura y generar entonces disidencias o diferencias. Ese es como el sentido
del nombre de este programa y por eso le pusimos Punto de Fuga. Y en esa línea, bueno, personajes como tú y otros que hemos tenido invitados, Manuel Antonio Carretón, Gonzalo de la Maza, Farideh Serán, Rodrigo Carmi, etcétera, están siempre en la línea de las agencias internas que también disienten permanentemente, desde la investigación y la escritura igual. Junto con eso, Raúl, bueno, lo primero que habría que preguntarte es lo que tú, creo yo, introduciste, y que tiene que ver que, bueno, con estas nuevas construcciones, nuevos imaginarios de esta juventud contemporánea, de las juventudes contemporáneas, que podríamos ubicarlas quizás en un escenario posmoderno o más allá de las típicas clavijas o tinglados desde los cuales se entendía la familia, por ejemplo, las tramas desde las cuales se entendía la familia, que hoy día parecieran alejarse de, no sé, la dinámica de querer tener hijos, o lo posponen o finalmente deciden de plano no tener hijos a lo largo de sus trayectorias vitales, etcétera. Primero partir por ahí para después entrar en una cuestión más política, aunque ya esto lo es. ¿Cómo explicamos, Raúl, esta tendencia que me imagino que no solamente chilena, sino mundial? No, claro, porque obviamente lo que nosotros tenemos que hoy en día hacer es un poco sacar de nuestros imaginarios lo que podríamos llamar las construcciones antiguas de lo que nosotros podríamos entender, digamos, por jóvenes y juventudes, ¿no? Evidentemente en el modelo tradicional, nosotros igual que tenemos un proceso básicamente de etapas, ya que terminan o terminaban, digamos, en lo que llamaríamos nosotros la madurez social, la mayoría de edad en términos jurídicos, ¿no? ¿Ya? Y que por lo tanto conducía, por ejemplo, a la autonomía, ¿no? Entonces, llegar a la autonomía, para ser autónomo, suponía pasar una serie de etapas, ¿no? ¿Ya? Y que eran lineales, unas con otras. Etapa uno a la etapa 2, de la etapa 2 a la etapa 3, ¿no? Ese modelo antiguo y que tenía también, dentro en el marco, digamos, de nuestras sociedades, tenía ciertos mandatos, ¿no? Entonces tenías que estudiar, ya terminabas tu educación media, tenías que ingresar a la universidad, continuar tus estudios en la universidad y entrar a trabajar para los jóvenes que podían. Para los otros jóvenes que no podían ingresar a la universidad, tenían que terminar sus estudios, entrar a trabajar, formar una familia y tener hijos, hijas, ¿no? Entonces, esas eran las dos formas que había, ¿no? Pero eso es un modelo lineal que ya hoy en día está sobrepasado, ¿no? Que ya no es el modelo hegemónico que nosotros tenemos, ¿no? Claro. Porque hoy en día lo que tenemos son lo que podríamos llamar nosotros reversas, ¿no? Hoy día los jóvenes puede que se den un espacio para no ingresar inmediatamente a la universidad, trabajar y después volver a la universidad, ¿no? Y después plantearse la idea de la universidad. Y jóvenes que están en condiciones estructurales, digamos, de precariedad, por ejemplo, no van a tener esa posibilidad, ¿no? Particularmente mujeres que chicas jóvenes que tienen que prestar atención, por ejemplo, familiar, de cuidado de sus padres, de sus hermanos, hermanas, etcétera, etcétera, trabajan y hacen de cuidadoras, no pueden ingresar inmediatamente a la universidad y la tienen que posponer, ¿no? Lo mismo pasa con los jóvenes, digamos, hombres, ¿no? Y por otro lado, lo que llamaríamos nosotros sociológicamente los mandatos sociales comienzan entonces como diríamos, a ser más líquidos, se usa un concepto ahí de Bauman, ¿no? ¿Ya? Entonces el mandato social de tener hijos hoy día ya no es tan fuerte, ¿no? ¿Te fijas, no? Ujú. Ya no es un mandato obligatorio, ¿ya? Porque hay otras cosas, digamos, que comienzan ahí a entrometerse, si lo queremos llamar así, en lo que son, digamos, la construcción de sus formas de vida, ¿no? Entonces yo te diría que el modelo actual que nosotros tenemos de juventud y de juventud, mejor dicho, como tú bien lo decías, ¿no? Porque, claro, en el modelo antiguo teníamos un solo tipo de joven, Mm. ya, un solo tipo de juventud. Hoy día hablamos de una variedad de juventudes, así como también hablamos de una variedad de familias, ¿no? Ujú, Por ejemplo, ujú, ¿no? Ya ujú. no hay una sola familia, hay una variedad de familias, ¿no? Entonces, evidentemente ahí estamos en una transformación y donde una de las cuestiones, digamos, que yo creo que más interesante es que la autonomía que antes se conseguía con la mayoría de edad o con la madurez social, por ejemplo, hoy día esa autonomía se traslada básicamente a edades, digamos, más tempranas, ¿no?
¿ya? Y por lo tanto consideramos que las chiques que tienen comienzan de 10 a 12 años en adelante tienen capacidades, por ejemplo, para poder decidir sobre ciertos aspectos de su vida. Y eso es interesante, porque eso no ocurría Claro, por antiguamente, supuesto. ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, claro, con ciertas limitaciones, ¿no? Pero hoy en día a nuestros hijos no le podemos decir cómo se vistan, ¿no? O sea, hoy en día ellos deciden, digamos, cómo vestirse, ¿no? ¿Ya? Podemos salir muy perjudicados. Podemos salir muy perjudicados. Claro, hay otras cosas que no pueden decidir, el colegio, dónde van a estudiar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en otras cosas toman sus propias decisiones, ¿no? Entonces el tema de la autonomía es un tema central. Y es paradójico, ¿ah? Solamente lo pongo como dato, porque fíjate tú que la ley de responsabilidad penal juvenil, cuando se implementa, como manera, digamos, de penalización, digamos, de transgresiones por parte de los jóvenes, se asume el concepto de autonomía, ¿no? Entonces, los jóvenes son autónomos y pueden responder a la justicia a partir de los 14 años, ¿ya? Pero no son autónomos en otras dimensiones de la vida Por social, supuesto. Así es. solamente en el ámbito, digamos, de la justicia y en el ámbito de lo punitivo. Entonces, ahí hay configuraciones, digamos, de las juventudes, ya que son bastante complejas. Y esto lo agrego acá, por ejemplo, respecto de este actual gobierno y su concepción que tiene detrás, digamos, cuando, por ejemplo, introduce o quiere introducir algunas reformas en la educación superior, ¿no? O sea, esta idea, digamos, de que la gratuidad no exceda los 30 años supone dejar fuera un contingente que no es mayoritario, ¿ah? Eso hay que decirlo, pero sí un contingente significativo Ujú. que no pudo seguir esa linealidad de trayectoria por diversos motivos, como el que ya señalé, cuidados de casa, tuvo que entrar a trabajar para aportar a la familia, etcétera, etcétera, pero que en un momento determinado reúne algún tipo de dinero o por la gratuidad que está tan criticada en estos momentos, ¿no? La gratuidad le permite entonces decir, ya, ok, ahora ya tengo 27, ya tengo 28, ya tengo 30 años, y ahí sí me esfuerzo a apuntalar a la familia original, apuntalar a mi familia, hice los cuidados y ahora entonces me dedico a estudiar. Eso precisamente yo creo que es parte de la concepción, digamos, de juventud que no se condice hoy día con Ujú, cómo nosotros entendemos a los jóvenes ujú. por parte de este gobierno. Lo mismo sucede, ya, y que es una cuestión, digamos, me parece, digamos, bastante complicada, ¿no? Que es básicamente el tema más punitivo, ¿no? Cómo poner, digamos, a los jóvenes que tienen delitos que han sido, digamos, penalizados, ¿no? Judicializados, ¿no? Y que por lo tanto tienen básicamente, comillas, en su currículum, ya castigos, ya hoy día se ven desprotegidos, por ejemplo, en el ámbito también de la gratuidad, Claro. ya no reconociendo que la educación es un factor de rehabilitación. O sea, un joven que ha delinquido, que delinquió cuando joven y que decide estudiar en la universidad, es que ha hecho un proceso, Sí. básicamente, que lo ha rehabilitado. ¿Te fijas? Y ahora se le niega, ¿ya? Y que son de sectores pobres, ¿ya? Se le niega, por ejemplo, la gratuidad para continuar sus estudios, ¿no? Claro, Entonces, sí. eso refleja una idea de este gobierno, de una juventud, ¿ya? Que no se corresponde hoy día con las juventudes, digamos, que se están construyendo, ¿no? Solo un pequeño dato antes de darle la palabra a Marcelo. Contarte que la Universidad de Los Lagos, el 85% de nuestros estudiantes estudia con gratuidad y 4 de cada 10 se reconoce como miembro de la cultura mapuche huilliche, que es Ujú. una cosa Así bien, es. bien, 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 bien intensa y muy importante para nosotros, digamos. Marcelo. Sí, bueno, gracias por esa respuesta y me imagino que para las auditoras, auditores, televidentes ha sido muy importante porque justamente hay tanto que se comenta sin fuentes oficiales, sin el rigor, ¿cierto?, que merece estas etapas tan relevantes como la juventud, así que gracias por esa contextualización de inmediato. Y yo quería llevar al siguiente plano, según lo que me informé, ¿cierto?, de las investigaciones que realiza en conceptos como, por ejemplo, que estamos viendo una pérdida de certeza, en el concepto también de cómo las extremas derechas han utilizado muchas veces a este joven y según lo que plantea en sus estudios, el joven, cuando hablamos de joven, más de los hombres, que serían más conservadores, y las mujeres más liberales. Una generación millennial, una generación Z. Un tema también que usted plantea referente a las masculinidades.
esto, qué le pasa a este joven hombre que se ve invadido por todo el tema del feminismo. Entonces, ¿cómo podemos explicar aquello pensando que, por ejemplo, en los mismos votantes de Trump, fue un gran número de votantes jóvenes, de votantes blancos, y que en los votantes de Kast, en el caso chileno, había también mucho joven hombre que está muy decidido a votar, que me imagino que también votó. ¿Podrían explicarnos esta concepción? ¿Por qué pasa esto? Interesante, ¿no? Porque, bueno, hay que entenderlo en el marco que puso Javier, ¿no? En términos sociológicos, lo digo en forma simple, y también con un concepto, digamos, que tú utilizaste, Marcelo, ¿no? Hoy en día nosotros transitamos desde el siglo XX, básicamente donde, como lo digo, donde nosotros teníamos un paraguas que nos dotaba y nos entregaba certezas y nos entregaba identidades, ¿no? ¿Te fijas, no? Ese paraguas estaba asociado a instituciones específicas, la familia, la religión, la política, la educación, etcétera, etcétera, ¿no? Y eran hegemónicos en construirnos ese paraguas protector, ¿ya? A mediados de los años 60, en una discusión que muy bien conoce Javier, ¿no? Se comienza a desintegrar ese paraguas. Eso es la idea de la modernidad, ¿no? ¿Ya? La modernidad constructora de un paraguas protector a través de instituciones, Ya. ¿ya? Que son hegemónicas y que nos permiten a nosotros la construcción de trayectorias vitales y la construcción de identidades, ¿no? A mediados de los años 60, básicamente, finales de los años 60, principios de los años 70, ya ese paraguas comienza a ser interpelado, ¿no? ¿Ya? Y donde algunos autores, particularmente, digamos, más filósofos, ya comienzan a decir, mira, hoy en día creo que ese paraguas que se construyó ya no nos entrega elementos suficientes, digamos, para construirnos una vida, ya para construir trayectorias, ¿no? Están ahí, pero han perdido hegemonía, ¿no? Esta idea de la tradición, Ujú. ya hoy día ya no basta para sustentar la construcción de trayectoria, la construcción de identidades, etcétera, etcétera. Esa discusión se centra, digamos, básicamente en dos conceptos, modernidad y posmodernidad, ¿ya? Está centrado ahí, ¿no? Ya, para los posmodernos, entre comillas, ya no hay relatos, ¿no? No hay relatos hegemónicos, ya no hay discursividad hegemónica, entonces, por lo tanto, si me quiero construir la identidad, ya no tengo claridad en la construcción de eso, ¿no? Entonces me parece súper interesante porque precisamente el movimiento feminista, que venía ya de tiempo, de los años 30, 40, bueno, uno lo podría situar también a finales, digamos, del siglo XIX, se construye, y particularmente acá en Chile, se construye una identidad, digamos, bastante fuerte, ¿no? Con una construcción también ideológica, en el sentido amplio, bastante fuerte, que otorga sentido, por ejemplo, a las chicas, ¿no? Y particularmente a esta generación nueva, digamos, que ingresa a la universidad y que viene de sectores populares y que se encuentra con un feminismo, ya que no es el feminismo tradicional que nosotros tuvimos, que vivimos en los años 80, por ejemplo, que era un feminismo, digamos, de la élite, de mujeres de la élite, y que después se van al Estado durante los gobiernos de la concertación, sino que este es un feminismo más que proviene y que se reelabora en los sectores populares. Por eso tuvimos las movilizaciones estudiantiles, particularmente. 2018, 2016, 2018, que se originan en la Universidad del Sur, no se originan en Santiago, ¿ya? Y que van generando este movimiento. Entonces, articula ahí una definición bastante clara de lo que es ser mujer y lo que es ser feminista. Pero eso no ocurre, por ejemplo, con los hombres jóvenes, ¿ya? No se ha podido construir un sustrato ya que pueda modificar básicamente lo que las discursividades, digamos, todavía más antiguas que tenemos, que son parte, digamos, del paradigma hegemónico de la masculinidad, ¿no? ¿Ya? Entonces, por lo tanto, los hombres enfrentados a eso, que no tienen solamente el paradigma antiguo, pero quieren salirse de eso, no tienen otro camino, y se encuentran entonces a la intemperie. Sienten básicamente que las mujeres han avanzado más, ¿ya? Y que ellos han avanzado menos, ¿ya? Entonces, frente a esa incertidumbre, evidentemente, de cómo enfrentar, porque ahí las chicas, y nos pasan en las universidades, ¿no? Quizás ustedes también lo han vivido, ¿no? Hay que tener mucho cuidado de cómo relacionarse, digamos, con las chicas, ¿no?
y que me parece bien, ¿no? Todo el tema del respeto, ya todo el tema, digamos, que tener cuidado con el tema de las agresiones, qué cosas pueden ser consideradas, digamos, como agresiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, frente a un sujeto hombre que está a la intemperie, que no puede construir una identidad más acorde a los tiempos, evidentemente que se siente desorientado, ¿no? Y ahí la extrema derecha hábilmente ha construido una discursividad donde le dice, mira, el problema no es tuyo, el problema son las mujeres, digamos, ¿no? Y por lo tanto esas mujeres, digamos, que ya no quieren relacionarse contigo, ¿no? Que ya piensan, digamos, que, comillas, tú eres una persona, digamos, que trae una carga absolutamente negativa, ¿no? Entonces, si tú no puedes conseguir, que sería, por ejemplo, el caso de los incels, ¿no? Si no puedes conseguir polola, si no puedes conseguir novia, no es tu culpa, es culpa de las mujeres, ¿no? ¿Ya? Y se empieza a construir entonces ahí un paradigma muy aprovechado por la derecha que dice, entonces vente para acá, nosotros estamos en contra, digamos, del feminismo, nosotros estamos en contra de que las mujeres sean relevantes en la política, ¿ya? Entonces vente para acá porque aquí te vamos a cobijar. Y Déjame, muchos jóvenes se van. déjame, Raúl, quedarme ahí porque está súper interesante lo que estás hablando y para no olvidarme, no sé cuánto tiempo nos queda, Iván, 10 minutos tenemos, está bien, porque, claro, tú señalabas bien, los años 60 fueron una década de una fractura brutal, ¿no? Particularmente en Francia, pero eso irradia radioactividad a todo el mundo. Bueno, en Chile tuvimos una reforma universitaria en el año 67, 68, por ahí también, que está más o menos alineada con este gran movimiento en Francia, que fue mayo del 68, que acabó nada menos que, destituyó nada menos que a Charles de Gaulle, digamos, y comenzó la Quinta República Francesa, es decir, una cuestión en serio. Si uno piensa que la revuelta de octubre fue una cuestión intensa, que lo fue, y que fue densa, bueno, mayo del 68 fue el triple, ¿no? Destituyó a Charles de Gaulle, que al mismo tiempo era un héroe de guerra, que había tenido mucho que ver con el término de la Segunda Guerra Mundial, con el fin del nazismo. Entonces, lo que hace mayo del 68 es pasar, como tú bien lo señalabas, se produce una suerte de Big Bang, es decir, pasamos de la unidad, del paraguas de protección que nos da la modernidad, a la dispersión. Y los sentidos se fragmentan, y los jóvenes, y las personas, y los seres humanos comienzan a buscar sentido en diferentes partes, también en la política, pero por ejemplo uno lo ve también, yo lo pude ver en Francia, lo que significó el mayo del 68 la fragmentación de las ciencias sociales y de las humanidades en general. O sea, ya no era solamente sociólogo, era filósofo, era psicoanalista, era cineasta, todo se mezcló, ¿no? Todo se diluyó y se volvió, sí, de alguna manera líquido, como lo plantea Bauman, para construir sentidos ahí donde habían sentidos tan anteriormente de punto fijo, construir nuevos sentidos más licuados o más vaporosos si tú quieres, pero sentidos al fin, muy acordes con la época. Ya, eso como para contextualizar. Lo que pasa ahora, creo yo, y que tú lo estás señalando bien junto con Marcelo, es que las extremas derechas, pensemos en Kast, en nuestra extrema derecha en Chile, el presidente actual, parece traer de vuelta estos paraguas protectores de la modernidad. Las identidades más de punto fijo, ¿no? Que el primer gran emblema es, bueno, es Portales, pero lo que Portales es un significante. Bajo Portales está, bueno, el rol de la mujer, el posicionamiento del hombre como el agente activo, relevante y transformador en el ámbito de lo social. Una serie de emblemas. Es un gobierno y un sistema político emblemático, iconoclasta, si tú quieres. No me refiero solamente a la bandera, al himno nacional y a las fiestas patrias, al combate naval de Iquique, sino que, por ejemplo, la familia también es un emblema para Kast, ¿no? Esta familia como el pesebre, papá, mamá, hijo. Y desde ahí no habría posibilidad de movimiento ni de extensión para comprender otro tipo de realidades que son tan familias como cualquier otra, etcétera, y se empieza a restringir el margen de libertades. No voy a hablar del tema económico en este momento, me interesa más el fenómeno cultural como tú lo abordas. Entonces, bueno, la pregunta es, ahí donde se produjo esta fractura potente en los años 60, particularmente en Europa, pero que impacta en todo el mundo, se recupera al parecer al día de hoy con las extremas derechas un relato de reivindicación y robustecimiento de las identidades, pero no de las identidades woke, sino de las identidades más folclóricas, ¿no? más anquilosadas, más oligárquicas. ¿Qué oportunidades ves tú ahí? O sea, no sé si oportunidades. ¿Qué alternativas hay como para entrar a generar líneas de fuga, puntos de fuga, para filtrar
las diferencias y las disidencias, donde todo un sistema te está diciendo, un gobierno de partida y un sistema en general coordinado globalmente, de que lo woke está en desaparición y de donde vamos a apuntar y en lo que vamos a destinar todo nuestro esfuerzo es a configurar una sociedad emblemática, de emblemas y sedentaria, si tú quieres, en términos de movimientos identitarios. Mm. No, mira, yo, o sea, a ver, la encuesta, el año pasado la Universidad Diego Portales sacó su encuesta anual, particularmente en el ámbito de los jóvenes, y señalaba algo que decía, digamos, Marcelo, ¿no? Las mujeres aparecen cada vez más liberadas, no conservadoras, digamos, que los hombres, ¿no? Los hombres aparecen mucho más conservadores, ¿no? ¿Y qué tiene que ver con esto que estamos conversando acá, ¿no? Entonces, claro, es complejo porque lo que hace la derecha, algo que no hace la gente de izquierda es que genera una comunicación que es bastante efectiva. Por supuesto, es cierto. ¿Ya? Y una comunicación con elementos que diríamos que no son tan complejos, ¿no? Que van directo, digamos, a los sujetos, básicamente, ¿no? Entonces, esta idea, digamos, de ven tú, porque no es tu culpa, ¿ya? Hace, digamos, que el sujeto se dirija, digamos, así, derecho, digamos, a ese tipo de discursividades, porque precisamente lo está viviendo, y eso hay que decirlo, ¿no? Evidentemente, yo creo que acá la discursividad, digamos, del feminismo ha sido muy fuerte y me parece muy bien, ¿ya? Pero lo que falta, y cuando tú empiezas a buscar literatura sobre nuevas masculinidades, por ejemplo, si queremos utilizar ese concepto, tú no vas a encontrar, no hay reflexión ya de cómo construimos una nueva forma de masculinidad, digamos, que se pueda, digamos, relacionar con los feminismos actuales. O sea, cuando yo converso con chicas, por ejemplo, respecto, digamos, de si quieren tener hijos o no, muchas de las chicas van a decir, sí, ¿sabes qué? Yo quiero tener hijos, pero no tengo hombres que me acompañen. Ya, no tengo ahí hombres que me acompañen, que me acompañen, o sea, no que me dejen sola con la crianza del hijo, ¿no? Ya, Claro. no hay hombres. Entonces, claro, uno dice, bueno, ¿y qué falta ahí? Bueno, falta precisamente, yo creo que ahí avanzar en esas construcciones. Ahora, lo segundo, evidentemente estamos en una lucha cultural. Yo sostengo esa tesis y yo creo que Estamos de acuerdo. es muy difícil retroceder, ¿ya? Disculpa, retroceder, digamos, ciertos avances que se han logrado acá en Chile. Evidentemente, la extrema derecha lo intentan, ¿no? Ya con este tipo, digamos, de discursividades, digamos, que son bastante sencillas, ¿no? Que llegan y golpean, ¿no? Pero yo creo que muchas de las cosas ya no tienen vuelta atrás. Y eso que ustedes en su programa llaman puntos de fuga, que ya ocurrieron, son puntos de fuga que ya están ahí permanentes, ¿no? Ujú. No vamos a retroceder en el ámbito del feminismo, no vamos a retroceder en la concepción que tienen las chicas jóvenes hoy día de lo que es ser mujer y cuál es el rol, ya que hoy día no está sustentado, digamos, en la tradición, ya te fijas, ¿no? Que ya no lo ven que fueron sus madres o sus abuelas, ¿no? Que hoy día los ven, digamos, en la cosa de ser profesional, de querer, digamos, también formarse, de querer también disfrutar de, etcétera, etcétera. Y en ese movimiento, evidentemente, por ejemplo, particularmente las chicas, se van moviendo ya hacia edades mucho mayores. Un solo dato nomás. Hoy en día, cuando tú vas a ver los datos estadísticos de quienes componen el grueso, digamos, de la juventud acá en Chile, ya tú ves que ese grueso está en las edades entre 24 y 29 años. Ujú. O sea, tenemos una juventud envejecida. Hace 20 años atrás, el grueso de la juventud estaba entre los 15 y los 18. Ujú. ¿Te Qué, fijas, qué no? gran Hoy día está entre variación. los 24 y los 29. ¿Te Sí. fijas? ¿Ya? Y Nos eso nos hace que, por quedan, ejemplo, todavía sigan viviendo en juventud. Entonces, yo creo que, claro, ahí, con esto cierro nomás, sí, sí. claro, o sea, lo que se ha construido, a pesar de los embates, ya, y que hay que resistir a esos embates, no creo que dé marcha atrás, ¿no? ¿Ya? Perfecto. Sí, nos quedan unos minutos, pero no puedo dejar de preguntar a raíz de todo este análisis, porque estamos hablando de estas generaciones jóvenes, una edad que claro, que ha variado de lo que se denomina juventud, pero que igual son jóvenes. Pero justamente quería consultar si, además de estos estudios en las juventudes, eh,
si hay un estudio o qué se dice acerca de ese varón, de ese hombre que pasa los 30 años o inclusive un poquito más y que a pesar de tener otro bagaje de experiencia, ¿cierto? Que no es del típico, la típica juventud, pero que sin embargo a veces trata de seguir el mismo ritmo, no en términos políticos, en términos de identidad. ¿Se le produce el mismo fenómeno de quedar asombrado, sorprendido, no saber qué hacer ante este feminismo? Sí, yo creo que sí, sí, todo es, nosotros los hombres hemos tenido que aprender más temprano que tarde, Reinventarnos. básicamente a relacionarnos, digamos, con estas nuevas formas de estructuración, digamos, que tienen hoy en día, digamos, las mujeres, que me parece súper bien, ¿no? Y que va desde las relaciones afectivas, ¿no? Ya, te fijas, ¿no? De cómo construimos y conformamos relaciones afectivas hasta las relaciones laborales, ¿no? Claro. Ya, mismo dentro de la universidad, en trabajos más específicos. Entonces, claro, ahí hay un impacto, ¿no? En eso. Y que lo que dificulta precisamente a los hombres es eso, ¿no? Cómo encontrar formas en las cuales, digamos, sacarse todo el paradigma hegemónico masculino, que bien decía acá Javier, ¿no? Que entrega, digamos, los nutrientes para la familia en diversas, digamos, modalidades, ¿no? Y que hoy en día, digamos, se tiene que enfrentar a un discurso de la igualdad y de respeto. Y ¿Ya? también es En difícil, América Raúl, Latina no está acostumbrado a eso, ¿no? también es difícil, Así es. Raúl, perdona porque tocas algo importante ya para cerrar, también es difícil para quienes entendemos de que las mujeres han sido, si no el grupo social, uno de ellos más subalternizado en la historia de la humanidad y más Sí, castigado sin duda, es difícil sentirnos, para quienes comprendemos esto y estamos del lado de los movimientos feministas, no sentirse como parte también de los victimarios, ¿no? así es. ¿Cómo explicar de que en rigor entendemos esta subalternización, entendemos las reivindicaciones, entendemos la lucha y quisiéramos ser parte? O sea, hay una cosa de ser víctima del patriarcado que el hombre también sufre y padece, digamos, algunos. Yo me siento parte de ese grupo que se siente víctima también del patriarcado, que sin querer serlo, mi propia, no sé, sexualidad, imagen, identidad, lo expresa. No, claro, y eso supone que es una cosa compleja para todos, ¿no? Hacer un ejercicio, digamos, introspectivo hacia adentro, ¿no? Y Claro. ver qué es lo que somos. O sea, hoy día tendríamos que reconocerlo también que somos neoliberales, que el cuerpo ha sido, digamos, también atravesado Mm. ya por el modelo neoliberal, ya que nos cuesta reconocer eso, ¿no? Porque ¿qué es lo que posibilita el cambio? Es poder diagnosticar o diagnosticarte que eres parte de, o sea, he sido parte del paradigma hegemónico masculino que ha tratado como a las mujeres, digamos, en una minusvalía, digamos, general, es ser parte también de que el modelo neoliberal también es parte, digamos, de tu vida, ¿ya? Porque si no reconoces eso, es muy difícil, digamos, avanzar si no identificas eso, es muy difícil avanzar, digamos, a cambios ya a nivel, digamos, de personales, ¿no? Ya, porque todo cambio en la estructura parte, digamos, por la acción, ¿no? Por esa capacidad, digamos, que tenemos nosotros, que está en la discusión, digamos, sociológica, capacidad de agencia, ¿no? Claro. Donde nosotros podemos ser reflexivos y podemos entonces construir eso que en el programa ustedes llaman, digamos, punto de fuga. Y en general, si sigo esa línea, digamos, más de leuciana, digamos, guattariana, claro, está la posibilidad y que han hecho las mujeres, por ejemplo, a través del feminismo, de construir una máquina de guerra. Y entonces no estar ahí, enfrentarse a este espacio, digamos, que está mucho más estriado, que le pone dificultades, efectivamente enfrentarse. Y eso yo creo que a nosotros, los hombres, digamos, nos falta ese punto de fuga. ¿Ya? Un punto de fuga que igual, si bien es cierto, no tiene certezas, ¿no? Que es como ese poema de Machado que está, digamos, musicalizado por Joan Manuel Serrat, ¿no? El camino se hace al andar, Se hace camino al ¿ya? andar. Y por lo tanto, todas estas construcciones no tienen certeza, o sea, se van haciendo al andar. Ese es el tema. Y volvemos nuevamente entonces a la incertidumbre, porque cuando entendemos que ya no hay un horizonte, ya no hay necesariamente un proyecto, ya no hay esta idea de futuro que es muy occidental, que es de la cultura, digamos, judeo-cristiana,
ya entendemos entonces que todo lo que tenemos que hacer, todas nuestras reflexiones, todas nuestras nuevas reivindicaciones ideológicas, materiales, etcétera, se van haciendo al andar. Y eso es complejo para todos y está siendo cada vez más complejo, por ejemplo, para las masculinidades, ¿no? Muy bien, ¿Ya? Raúl. Muy bien. Nos va a quedar Súper todo eso interesante. para esta historia continuará. Sí, Demasiado muy importantes los interesante. temas. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. Ha sido sí, un baño de contingencia y profundidad, sobre todo las temáticas juveniles que siempre alertan sobre lo que puede ocurrir. La juventud, como el arte, tiene esa capacidad de anunciar cuestiones por venir Sí. antes de que ocurran. Así que un abrazo grande. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Punto de Fuga y esperamos tenerte otra vez. Ojalá físicamente, ¿por qué no? Gracias. Osorno te da la bienvenida. Muchas gracias. No, gracias a usted, Javier, Marcelo, gracias a la Universidad de los Lagos, digamos, por la invitación a reflexionar, porque justamente es eso, ¿no? Más que decir verdades, es abrir ventanas, ¿no? Abrir puntos de fuga, ¿ya? Y tratar ahí de poder comprender lo que estamos viviendo nosotros como sociedad, ¿no? Bueno, amigo, un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo, Nos vemos. nos vemos. Así es, vamos a la pausa entonces. Despedimos a nuestro gran invitado que nos imaginamos le hizo pensar, nos hizo pensar en esta etapa tan maravillosa también de las juventudes. Vamos a la pausa y ya estamos de vuelta en Punto de Fuga. Hola, ¿cómo están? De nuevo, bienvenidas y bienvenidos a este segundo tramo, que es un poco más corto, de Punto de Fuga. Tuvimos un invitado muy interesante con el que conversamos también cuestiones propias del mundo contemporáneo que muchas veces son invisibilizadas y que tienen que ver con el rol que cumplen las juventudes. Se habla del plural, es muy importante, no existe la juventud, sino que existen diferentes manifestaciones culturales, políticas, sociales, etcétera, en que el imaginario de ser joven finalmente se reproduce y se despliega. En ese sentido, Raúl Sarsuri es una de las voces, si no la voz, o una de las voces más autorizadas de Chile para hablar de esta complejidad, este entramado, esta telaraña compleja que implica el ser joven en el mundo contemporáneo. No sé cómo lo viste tú, Sí, no, yo creo leyenda. que las autoridades, o sea, los televidentes, las auditoras, auditores, se encontraron con muy pocas veces se da esto a una persona, yo por lo menos no sabía que había un especialista en este ámbito y que hablara tan claramente con este análisis tan profundo de lo que pasa con las juventudes. De hecho, uno dice generalmente la juventud y las juventudes en esta pluralidad de lo que corresponde, ¿cierto?, en estos tiempos. Me pareció un análisis fundamental para poder empezar a investigar también, eh, abrir el abanico de lo que significa, por ejemplo, esto mismo de los votantes. ¿Ah? Los votantes, uno cómo aprende con él, cómo aprendimos, por lo menos yo, acerca de qué pasa con una parte de, o la juventud en términos de los hombres. ¿Por qué están con este conservadurismo? ¿Qué le pasa con esta especie de crisis ante un feminismo que busca espacios legítimos para las mujeres y que se sienten, claro, un poco retraídos? Así que, no, sin duda un acierto nuevamente, una gestión, agradecemos que a Javier, sus gestiones, sus contactos, las redes que posibilitan este intercambio de conocimientos desde la Universidad de los Lagos para las otras universidades y viceversa. Así es. Y yo quería plantear ya en esta segunda parte también algo que la ciudadanía está viendo en los medios de comunicación, en varios puntos. Y uno es dentro del contexto de lo que es el actual gobierno, esta empresa digo, porque es una apuesta total, le han llamado, ¿cierto?, el Tutti Frutti en las cámaras, pero es un punto de partida que se juega el todo por el todo el gobierno con una reforma que, Mm. entre otras cosas, ratifica, por ejemplo, para que las personas se recuerden bien, que por 25 años no se le va a tocar los impuestos, no se van a subir los impuestos, por ejemplo, a las empresas. Pero el tema viene con harta complejidad. Y también se atribuye, ¿cierto, Javier?, a que este caballito de batalla es lo que fue para Boric Sí, también el planteamiento de la nueva constitución. sí. Le falló a la nueva constitución a Boric, tenemos que recordarlo siempre, y el gobierno de Boric fue de imprevistos, de improvisaciones, de ajustarse, de camaleónico, si se quiere. Ujú. Entonces, eh, tratar de explicar
¿qué se está jugando entonces el gobierno en términos eh, de lo que está planteando? Muchos cuestionan que es algo disfrazado, que solo beneficia a los empresarios, pero por otra parte, el discurso que ha entregado el propio presidente es que sí va a favorecer el crecimiento, sí va a favorecer que el país crezca, salga el dígito del 2%, aunque ya estamos viendo, independiente de lo que pasó en el impacto mundial, que por ejemplo llegamos a la UEF el día miércoles. La UEF apareció en 40.000 pesos. Ya me hiciste oler el dividendo. Ya. 40.000 pesos la UEF, algo que llega ahí a todas y todos. Sí, bueno, tú tienes razón. Las reformas tributarias y las apuestas tributarias probablemente sean la madre de todas las batallas, ¿no? Porque un gobierno que pierde la reforma tributaria que propone en el Congreso no puede llevar adelante simplemente su proyecto de gobierno tal y como lo pensó en un principio y con el cual salió electo. Es tan sencillo como eso. O sea, Boric con Marcel por delante, es decir, un tipo avesado en economía, un presidente reconocido presidente del Banco Central más importante del mundo, tuvo ese título en algún momento Marcel, ¿no? O sea, no es cualquier economista. No, era una persona avesada y además demostró, o sea, un economista brillante y muy avesado políticamente, o sea, con toda una hueste de apoyo detrás no pudieron sacar adelante. La derecha le negó la sal y el agua en ese sentido. Eso significó que se desmoronara efectivamente todo este afán refundacional y el gobierno de Boric tuviera que entrar a gobernar pactando, bueno, con muchas torsiones y siendo una suerte de quinto gobierno de la concertación, te diría incluso más a la derecha que otros, más a la derecha que un gobierno de la segunda Bachelet, por ejemplo. Las vueltas de la vida. Después, bueno, el descalabro con la elección del 22 de la Asamblea de la Constitución, de la nueva Constitución, que ya ese fue el derrumbe político, ¿no? El derrumbe del sueño, el derrumbe de la refundación como espacio onírico en donde íbamos a vivir todos abrazados, tomados de las manos, fundando en conjunto un nuevo Chile. Entonces tuviste dos grandes caídas. Por un lado, el bloque de la reforma tributaria, brutal para cualquier gobierno, y por otro lado, la no aprobación de la nueva Constitución en septiembre del 2022, ¿no? Si no, me confundo con tanta elección que hubo en ese periodo, pero creo que fue el 4 de septiembre del 2022, si no me equivoco. Ya, eso a modo de contexto. Ahora a Kast le puede pasar lo mismo, ¿no? Si bien es cierto, pareciera que tiene mayoría en el Congreso para sacar adelante esto, para que entre la discusión la ley de reforma tributaria, porque no la pincelemos ni la maticemos de que es tutti frutti, que es miscelánea, de que incorpora, no, son 40 puntos que tiene esta reforma tributaria que apuntan directamente a una reestructuración del modelo económico. Y una reestructuración del modelo económico, yo no soy economista, pero entiendo lo central, que, como tú bien decías, va a favorecer a las grandes fortunas, que ellos le llaman las grandes corporaciones, pero son las grandes empresas, con una rebaja del 27 al 23% en la baja de impuestos, lo que es una enormidad. O sea, cuando tú estás hablando de utilidades de 10.000, 20.000 millones de dólares, que te hagan esa rebaja en los impuestos impacta en el PIB, derechamente. Pero al mismo tiempo no subiste el sueldo mínimo, ¿no? En el último anuncio de Kast, cuando aparece el presidente hablando en cadena nacional, habla de este Chile por venir, que es como un Chile donde todos vamos a ser como Rico MacPato, así nadando en su piscina de dólares. ¿No se te acuerdas de esa imagen? Sí. Que me da mucha risa a mí. Pero bueno, todo bien para los empresarios, pero para la clase trabajadora, para la clase que gana el sueldo mínimo, todo va a seguir igual y el costo de vida aumenta. Ahora Kast tiene un segundo flanco. Si no le llega a resultar, el primero es podría ganarlo o no. Si lo pierde, es una derrota profunda, tremenda. Pero se le podría sumar una segunda gran derrota este año, que sería el que Bachelet salga electa secretaria general de la ONU sin el apoyo de Kast. A ver, ¿por qué? Eso, pues, no, ahí es la tormenta perfecta para Kast. Porque no la apoyó, primero que todo. No, le negó. O sea, Kast va a hacer lo que le diga Trump, ¿no? Kast viajó, nuestro presidente viajó a ver a Trump de un viaje, me muevo a ir innecesario, a reunirse con la creme de la ultraderecha mundial, digamos, en un campo de golf de Trump, ¿no? Ni siquiera una reunión oficial. Él va a hacer lo que Trump diga, como lo hace Milei, como lo hace Bukele, como lo hacía Erdogan, en todas partes, como lo hace Meloni. Lo que Trump ordene, para América Latina en particular, los presidentes los van a seguir. Y van a apoyar seguramente al candidato de Milei, ¿no? Que es el candidato de Trump. Pero si llega a salir Michelle Bachelet,
que no tiene pocas expectativas, ¿ah? O sea, la apoya México y Brasil. Y yo creo que nominalmente ella debería ganar. Cuando digo nominalmente es en cantidad de votos, en los países que la van a elegir podría ganar. Pero Estados Unidos la puede vetar. La puede vetar, por eso te digo, tienen ese decreto. Nominalmente, o sea, voto a voto, Bachelet podría ganar. Y yo creo que va a ganar en ese sentido. Pero la puede vetar Estados Unidos, lo que le significa a Estados Unidos un costo estético a nivel geopolítico brutal, ¿ya? Pero pongámonos en el caso, y con esto termino para darte la palabra, en el caso que no le salga la reforma tributaria Kast, que yo espero que no salga porque perjudica a las clases medias y a los más vulnerables, favorece a los ricos. Particularmente lo entiendo de esa forma, quizás es muy bruta, pero sí lo entiendo. Ya, si no le llega a resultar, un gran fracaso porque no puede llevar adelante su programa de gobierno tal y cual como lo pensó al principio. Por otro lado, en una dimensión más simbólica, si tú quieres, pero política, en el sentido que perfora subjetividades, si gana Michelle Bachelet a pesar de Kast, ¿no? Eso le va a significar una derrota en el plano de lo simbólico, insisto, del signo, muy, muy, muy grande. Entonces, 2 derrotas de este calibre en un solo año desestabilizan a Churchill, o sea, a cualquiera, ¿no? O sea, si nombres a este gran político, sí, claro, ministro inglés, que ganó el premio Nobel de Literatura, además, es porque la cosa va compleja. Pero, ¿cómo le explicamos, Javier, a la ciudadanía? Mira, a la ciudadanía que está con este bombardeo, ¿cierto? Insisto en eso, en el discurso, usted sabe que se construyen realidades. Que el bajar los impuestos a los empresarios, primero que todo, el discurso es que la mayoría de los países de la OCDE no tienen el nivel de impuestos que tiene Chile. Impuestos, ese es uno de los argumentos. Y segundo, que empresario que tiene bajo impuestos, o los grandes conglomerados, o las riquezas, le van a dar más trabajo. Entonces, ¿cómo le explicamos a la gente que esto no es negativo o es positivo? Si el discurso le dice empresarios contentos, trabajo para todos, crecimiento, aún, como dices tú, no han tocado para nada si suben el sueldo mínimo. No anunciaron. Eso, a mí me da risa eso porque el otro día un representante de la SOFOFA dijo, a nosotros como estamos impecables, no estamos pidiendo nada, que no nos rebajen nada, estamos bien así, no nos metan en el cuento. Esto es una cuestión profundamente ideológica en el sentido estricto de la palabra. La ideología siempre se asocia con algo peyorativo o malo. No, las ideologías son formas de entender el mundo, de encuadrar la realidad y significarla. Bueno, esto es una ideología de derecha, ultra neoliberal, que va a favorecer sin duda a un sector de la sociedad en desmedro de otro. Eso estamos claros. Y he leído, te digo, no soy economista, pero entiendo lo general, a economistas respetables, pensaba en Andrea Repeto. Y ella dice, es una fábula, porque no tiene comprobación empírica en ninguna parte del mundo, que por el solo hecho de rebajarle los impuestos a las grandes empresas, las arcas fiscales se te van a llenar. Esa correlación no es inmediata, no opera automáticamente, como lo está pensando Kast, porque al final ¿a qué está apuntando el gobierno de Kast? Al chorreo. Es decir, si como del 82 para adelante, no vigía hacia adelante, sí, que si se enriquecen las grandes empresas, entonces va a chorrear y va a alcanzar para todos. Pero primero, para eso hay que generar todas las condiciones para que las grandes riquezas, se expandan. Y hay un segundo punto, que creo que es más sensible, es más grave, es más sociológico y es más antropológico. O es tan grave como lo anterior, pero es más sensible. ¿Qué sacas de crecer por crecer si no tienes un vínculo social fuerte, si no tienes un tejido social? ¿No? ¿Y si no hay igualdad también? Bueno, a eso me refiero. O sea, está esta metáfora que utilizaba ayer en una conversación, creo que la utilizaba contigo también. Chile es un país donde el sujeto, el individuo, es un equilibrista que va cruzando la soga, pero abajo no hay ninguna red. Tú te caes y nada te sostiene. O es muy frágil esa red, ¿no? Se disuelve muy rápido. Por lo tanto, el tejido social en Chile está disuelto desde que se instala acá el modelo, el año 75 con las primeras políticas de shock, después el 77 con las políticas, 79 con las 7 políticas Piñera. El modelo neoliberal perforó la subjetividad chilena a un nivel brutal. Entonces, esta idea de crecer por crecer, de llenar las arcas fiscales a expensas de que la sociedad se venga abajo, no importa que haya tejido. No importa que haya solvencia social, que Chile sea un país, una sociedad y no una simple economía. A donde apunta, a mi modo de ver, este gobierno es que Chile sea una economía, no una sociedad, ¿no?
Y eso ya viene pasando con los gobiernos de la concertación, bueno, pasó con el gobierno militar, se acentúa con los gobiernos de la concertación, Piñera, Bachelet 1, 2, donde hubo un pequeño paréntesis, Boric también acelera este proceso, y ahora con Kast esta cuestión alcanza un nivel, ocupa la palabra de nuevo, de aceleramiento muy fuerte. Entonces, termino. ¿Qué sacas de enriquecer las arcas fiscales? Si es que las enriqueces, porque también es muy teórico la propuesta castiana o del equipo de Kast. Si vas a dejar una sociedad vulnerable, una sociedad sin vínculo y sin núcleo y sin cohesión, ¿no? Se mencionaba, nos quedan pocos minutos, pero se mencionaba Singapur, que tuvo un cambio radical en su economía, en su progreso. ¿Conoces ese caso, Javier? ¿Se puede hacer una comparación de que era un país de un estilo y que después con la apertura empresarial el país se transformó ahí en una tremenda economía? Sí, hay varios ejemplos como eso. Singapur de alguna manera tiene o tuvo la ventaja, hasta donde yo entiendo, de ser un aliado de China, ¿no? Y si tú ingresas al mercado chino, como ingresó Chile, que es uno de los pocos países del mundo que tiene un tratado, creo que el único de América Latina que tiene un tratado de libre comercio con China. Es decir, son ¿cuánto? 1.300 millones de habitantes, se consumen 1.300 manzanas o 1.300 botellas de vino por mes, no sé. Exporta. ¿Pero a Trump no le gusta eso? No, pues Trump no quisiera eso, que todo eso fuera para él. Bueno, pero los países en general están abriéndose, digamos, o sea, no es que se estén abriendo, se reconocen en la libre circulación de mercancías, ¿no? Así funciona el capitalismo al día de hoy. Un teórico marxista norteamericano recientemente muerto, hace poco tiempo, Jameson, decía que el capitalismo es un sistema de producción y el neoliberalismo es un sistema de distribución. En ese sentido, ambos configuran el capitalismo, o sea, el neoliberalismo en la etapa superior, la etapa actual, el estadio actual del capitalismo. Esa distribución está siendo completamente manipulada, tergiversada y centralizada desde un gobierno, o desde 3 o 4 gobiernos en el mundo, Rusia, China y Estados Unidos, están centralizando esa circulación y bueno, generando todas las condiciones de posibilidad para que sean sus potencias las que finalmente salgan favorecidas. Ahora, como te digo, y aquí termino, creo que nuestro presidente, tanto en el plano interno como en el plano geopolítico, trabaja para Trump. Bueno, tremenda declaración, impactante en términos de lo que nosotros tenemos que ir reflexionando y vamos a ver qué dicen las cámaras. ¿Qué dicen las cámaras? Porque el presidente está atribuyendo toda la responsabilidad y de hecho dice, manifestando, bueno, vamos a ver quiénes son los parlamentarios que van a votar para que usted mejore, señora, señor, y quiénes van a estar en contra. Así que esa historia continuará y sin duda la vamos a conocer en el próximo capítulo de Punto de Fuga. Gracias, Javier. Gracias, como colega. siempre. Iván. A nuestros colegas que hacen posible estas tremendas transmisiones y los invitados y por supuesto acá a todo lo que es el equipo de la unidad, mira que no me voy a equivocar, de la unidad de producción audiovisual. Eso. La unidad de producción audiovisual Punto de Fuga. Chao, chao, que esté muy bien. Buena semana.